Gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre las reformas a la Constitución de la República y para eso hemos invitado al doctor Enrique Anaya. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido. Buenas tardes, buen día y gracias por la invitación, Hugo. Doctor, ¿cuál es su valoración con respecto al trabajo que está realizando el equipo ad hoc que está encabezado por el vicepresidente de la República, el señor Félix Ulloa? Este equipo está trabajando ya en las reformas, ¿verdad? Y que luego serán presentadas al presidente de la República, que posteriormente pues ya entrarán en función. Sí, mira, en primer lugar es que hay que tener claro que lo que ha hecho esta comisión o comité ad hoc, como se quieran llamar, en realidad no es un proyecto de reformas, es claramente una nueva constitución, clarísimamente es una nueva constitución, pero en mi opinión el trabajo que ha hecho este equipo es claramente ilegítimo, claramente antitécnico desde una perspectiva jurídica y sobre todo es socialmente y jurídicamente peligroso porque considero que lo que están buscando es formalizar y consolidar un régimen autoritario, de corte autoritario en el país a través de esta sustitución constitucional que existiría, ¿no? Definitivamente. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que contiene este proyecto de reformas a la Constitución? Sí, mira, yo he identificado 7 elementos, digamos, relevantes, pero al mismo tiempo también son los más peligrosos, que yo considero que son la esencia y el núcleo, el corazón, y lo he llamado el corazón de las tinieblas de este proyecto, y son 7, y los menciono en estos momentos. Legalización del populismo, legalización del paramilitarismo, posibilidad de un partido único, posibilidad de control de los medios de comunicación social, formalizar ya el hiperpresidencialismo. Sexto, formalizar el militarismo. Y séptimo, la eliminación de al menos 2 cláusulas pétreas de la Constitución. Entonces yo creo que estos son definitivamente los elementos más relevantes, pero al mismo tiempo más peligrosos de este proyecto de nueva Constitución. Y aquí quiero ser muy claro, Hugo. Yo sé que intencionalmente, ¿no? Que una clásica, típica forma de distracción en la parte dogmática, como le llamamos los abogados, es decir, la parte de los derechos constitucionales, se han puesto ahí algunas frasecitas para que dé la apariencia de progresismo, ¿no? Y se habla de que se reconoce el derecho de la mujer embarazada y del no nacido, pero después le ponen el incidido que en caso de conflicto va a decidir la ley, dice. Que se reconocen todos los grupos de familias diferentes, dice, pero que la ley va a determinar lo que corresponde. Que se reconoce el derecho al agua, a una alimentación sana, a un medio ambiente sano. Esas son frases totalmente vacías de contenido, porque si ahí mismo están poniendo que se va a regular por ley, entonces significa que no es necesario que esté en la Constitución, que no es necesario reformar la Constitución. Inclusive, ya hay jurisprudencia constitucional que ha indicado, que ha ordenado, ha dispuesto, por ejemplo, que existe el derecho al acceso a la información pública, que existe el derecho al medio ambiente sano, que existe el derecho de acceso al agua, que existe el derecho digamos, por ejemplo, inclusive, la sala ordenó desde hace varios años que las legislaturas tenían que regular lo relativo a las causales en las cuales la interrupción del embarazo no podía no ser punible. Sin embargo, son las legislaturas, la Asamblea Legislativa, y no solamente la actual composición, me refiero a la Asamblea Legislativa como institución, no a personas, me refiero, las legislaturas no han cumplido con esa tarea. Entonces, pero esos son, le llamaba ahora, son dulces envenenados, ¿no? Pensar que estás dando algunas cositas para que discutamos sobre esas apariencias, ideas progresistas, pero en realidad la esencia de este proyecto es consolidar un proyecto autoritario liderado por el presidente Nayib Bukele, a la cual
el vicepresidente Ulloa pues se está prestando. Esa es la realidad de este proyecto. Doctor, de los 7 aspectos más relevantes que contienen esta reforma, usted mencionaba 7 y en lo particular llamó mucho la atención, pues primero el control del conocimiento en el discurso y el debate, ¿verdad? Que esto tiene que ver con los medios de comunicación, uno, y el otro es la eliminación de cláusulas pétreas y que esto también tiene que ver con la reelección del presidente. Si nos puede explicar estas dos Claro. aspectos. Mira, sobre la primera, sobre lo que tiene que ver con el control de los medios, en el artículo 53 del proyecto, ahí medio escondida, tal, se está incorporando un párrafo que no existe actualmente. Entonces, y por eso es que no han dicho nada, ¿no? Se incorpora ahí. Que dice que los medios de comunicación sociales estarán obligados a colaborar con el Estado para la divulgación de la educación y la cultura. Eso, en realidad, digamos, es una forma, voy a decirlo, bastante engañosa de querer decir que el Estado va a poder controlar el contenido de lo que publiquen los medios de comunicación, sean en forma, digamos, sea televisión, radio, prensa escrita clásica, medios digitales, medios virtuales. ¿Por qué? Porque ¿qué es al fin y al cabo? Educación y cultura, pues lo va a poder terminar dictando el Estado. Entonces, claro, no, hombre, ¿por qué te vas a oponer a que el Estado, que los medios colaboren? No, si yo no me opongo. El problema es que al habilitarlo en los términos que lo está haciendo, el texto constitucional que propone el vicepresidente y su equipo abre la puerta para que puedan decir, ah, no, miren, las entrevistas a los contrarios, a los disidentes o a la oposición, esa no es cultura y eso no es educación, entonces eso no va a estar permitido. Para reformar la Constitución se requiere la intervención de 2 legislaturas, ¿no? ¿Cuál es la intención constituyente de eso? Que no exista una mayoría legislativa coyuntural que permita reformar ella sola la Constitución. Entonces, esa es la intención, que intervengan 2. En el proyecto de Constitución que está proponiendo el vicepresidente es que a futuro, es decir, a partir del 2024, una legislatura va a poder aprobar la reforma constitucional y la va a someter a referéndum. Es decir, en un cortísimo plazo se podría reformar la Constitución ya a partir del 2024 a gusto de esa legislatura, ¿no? Es decir, no va a necesitar una nueva. Y aquí quiero aclarar una cosa, me opongo al referéndum de ninguna forma, no me opongo al referéndum, pero el referéndum no tiene que venir a sustituir los mecanismos de reforma constitucional. Una constitución tiene la intención de permanencia, de durabilidad. Por lo tanto, el mecanismo de reforma de una constitución siempre debe ser un mecanismo dificultado. Si lo aumentamos, perfecto. Yo no tengo ningún problema con el referéndum. Y entonces, ¿por qué no ponemos que una legislatura la apruebe, que la otra legislatura la ratifique, pero para que entre en vigencia necesitamos un referéndum? Perfecto. Pero no venir a cambiarlo totalmente y decir que puede reformarlo una sola legislatura. Ahí se está rompiendo un principio básico de la Constitución que se llama procedimiento dificultado para la reforma de la Constitución. En 1914, la Sala de lo Constitucional dijo, son 2 periodos. Como de eso resolvió la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional es el intérprete auténtico de la Constitución, entonces el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República ya tiene un contenido en El Salvador, y es que son 2 periodos. ¿Qué es lo que está haciendo el vicepresidente? En primer lugar, reducirlo a 1, pero además, Hugo, ¿cuál es el truco? En el 2024, ya una sola legislatura va a poder cambiar la Constitución y por lo tanto, ahí lo que van a hacer es volver a cambiar la Constitución, si quieren, el 1 de mayo del 2024, someterlo a referéndum y por lo tanto ahí van a quitar la prohibición de reelección inmediata,
ahí van a quitar que tiene que pasar de un periodo y ya van a habilitar la reelección permanente como quieran. Ese es el truco, Hugo. Doctor Anaya, también distintas organizaciones de la sociedad civil pues se han pronunciado y han hecho la observación de que las reformas constitucionales pues deben estar sujetas al control de una constitucionalidad legítima e independiente, o sea, es decir, de una sala de lo constitucional que no dependa del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Hugo, en este país en estos momentos no tenemos justicia constitucional. Seamos francos y seamos honestos. O sea, no hay, digamos, la entre comillas sala de lo constitucional que se impuso el 1 de mayo del 2021 son, lo voy a decir con todo respeto, o sea, son sencillamente voceros o, qué decirte, voces de resonancia del Ejecutivo. Son voces de resonancia del Ejecutivo y por lo tanto ahí no hay ninguna esperanza de actuación imparcial e independiente. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, jurídico. A pesar que va a tener 2 meses que un diputado del FMLN presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley Bitcoin, la sala ha guardado silencio. 2 meses. O sea, en un tema tan trascendental, o sea, tan importante como es modificar la política monetaria del país, la sala de lo constitucional simple y sencillamente tiene engavetada la demanda. Bye. Y tema 2, y invito, digamos, a los escuchas, vayan a revisar el Twitter de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben qué reproduce? Reproduce tweet de la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. O sea, yo me quedé, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que un medio, que una herramienta de comunicación de la Corte Suprema de Justicia se dedica a reproducir propaganda del Ejecutivo? O sea, vamos a ver, ¿qué independencia puede imaginarse ahí uno? Ninguna hubo. Así que, en realidad, estas reformas, no reforma, esta nueva Constitución, no hay forma de controlarla porque no tenemos una justicia constitucional independiente en el país. Doctor, por cuestión honor al tiempo, me gustaría cerrar la entrevista, pues, sin antes, pues, plantearle la siguiente pregunta. Como especialista constitucional, ¿cree usted que no es necesario el realizar una reforma a la Constitución de la República o si también es o no es el momento adecuado? Uno, no es necesario, porque no lo ha demostrado el mismo trabajo de esta gente. Dice el trabajo entre comillas, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están presentando cosas que evidencian que no es necesario reformar la Constitución. Inclusive, el día de ayer en una entrevista, 2 de los integrantes del comité reconocían que esos temas debían de estar regulados por ley. Les digo yo, bueno, si es por ley y no por Constitución, ¿para qué estás reformando la Constitución, no? Mejor haz tu trabajo bien y hagan leyes nuevas. Y sobre todo para cambiar el día a día de la gente, para cambiar lo cotidiano, no necesitamos nuevas normas jurídicas. Necesitamos políticas públicas y la ejecución real de esas políticas públicas. Eso es lo que necesitamos en realidad, ¿no? Y tema 2, ¿es el momento adecuado? No, ¿por qué? Porque veamos de quién es la iniciativa de esta reforma, del Ejecutivo. Y este es un Ejecutivo que tiene 0 credenciales democráticas. Como diría mi abuelita, es poner al coyote a cuidar las gallinas. Bueno, muchas gracias, doctor Enrique Anaya, por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Encantado. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.